Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Pues agradecemos la oportunidad que Dios nos brinda de poder estar en contacto de forma sabia, yendo pues obviamente a través de la palabra de Dios a los fines de poder tener el total conocimiento, vamos a decir quizás no total, pero el parcial conocimiento que obviamente nos dará las herramientas necesarias, la seguridad y la certeza plena, una confianza única. Ok, Dios lo dijo, es así, para tomar decisiones de vida. People, lo más importante que puedes hacer es hoy, aquí y ahora tomar decisiones de vida que no hagan solamente repercusiones en el ámbito natural, en el ámbito secular de tu vida, sino también en el ámbito sobrenatural. Estoy hablando en lo eterno de Dios. Que tú puedas sembrar hoy cosas que dentro de 10,000 años todavía puedas seguir cosechando delante de la presencia de nuestro Rey soberano Jesucristo. Estas son las decisiones de vida de las cuales nosotros hablamos, que puedes ser partícipe de ellas hoy. Quisiera compartir esta breve exhortación en el libro de Mateo capítulo 8, en un caso que sucedió obviamente pues hace más de 2000 años, pero trae una colación en el presente y obviamente, como estuvimos narrando en la serie En los Pasos del Maestro, son cosas que Jesús enseñó, situaciones, milagros que vivió, en los cuales estaba escondido el mensaje para las, obviamente, futuras generaciones. No nos vayamos más lejos, estaban hablando de nosotros. Por ende, quisiera compartir algo. Este es un caso bastante, estos son los pasajes bíblicos que pues le llamamos, ¿no? Aquí en El Señor lo hizo, pues nosotros le llamamos los casos pintorescos, que están cargados de simbolismo, que están cargados de demostración de poder, de autoridad, de confrontación entre el cielo y el infierno, entre la luz, las tinieblas, esas cosas, la verdad, las falsedades del maligno y eso, que narran una verdad muy centrada, que narran también un propósito muy específico, en los cuales realmente lo que Dios está mostrando es el perfil de liberación expresado no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Y el metamensaje que hay detrás de toda esta escenografía que vamos a describir ahora en la lectura, nos da confianza. Dios está en control. Señores, no nos vayamos más lejos. Dios, Jesucristo, el Rey y Dios soberano, está en control de la mente y del corazón de más de 10,000 millones de personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en toda la tierra, de toda raza, de toda cultura, de toda lengua, de toda nación. Guay, es un propósito divino. todos tendrán que ser salvos. Ahora, tendrán que ser salvos no significa que el Espíritu de Dios va a tomar una gran red y lo va a recoger a todos y va a decir, oh, ustedes fueron creados para salvación, vámonos, sin importar el estilo de vida que están viviendo. No.
todos tendrán que ser salvos es basado también en, uno, el propósito original del Padre. Yo envié a Jesús para reconciliar al hombre conmigo, número uno. Número dos, el evangelio de Jesucristo bajo el fundamento correcto vendrá a ser predicado like never before, como nunca jamás antes se ha escuchado predicar a nadie el evangelio de Jesucristo. Principios, estamentos, fundamentos, mandamientos diseñados desde el huerto en Edén, desde el Génesis, los cuales los hombres deberían estar viviendo hoy, aquí y ahora. Todo eso traerá como consecuencia que el hombre tendrá una vasta alimentación de la verdad, sin adulterarlo, sin exagerarlo, sin entrar dogmas o doctrinas de hombre, a los fines de que puedan entonces sentirse en confianza de que, es a Jesucristo el que voy a tener en control de mi vida. Es con Jesucristo que voy a tener literalmente una intimidad relacional con Él, y por ende tendrán confianza de tomar su decisión por Jesús. ¿Por qué más de 10,000 millones de personas no han tomado la decisión de entregarle su corazón a Jesús? Porque no han visto en las religiones el testimonio correcto. No han oído de las religiones el discurso, el mensaje verdadero. No han visto la verdad, no han conocido la verdad, por ende no han escuchado la verdad. Al no conocerla, no verla, no escucharla, no han tomado decisión. Al no tomar ellos decisión, entonces sencillamente se plantea, es una situación de que el mundo está viviendo en ignorancia, no basado en lo que no han escuchado, sino basado en que aún lo que han escuchado no le ha permitido llegar a abrazar el fundamento central, y no han podido todavía navegar en la verdad central del propósito divino. Por ende no han tomado decisiones para sí de vida. Y esto precisamente es lo que el Espíritu Santo trae en la revolución del Espíritu a nivel global, pues trae para el cambio de las generaciones presentes, a los fines de que se plantee un testimonio genuino de la persona de Jesús tal cual Él es. Eso es número uno. Y número dos, que por fin las personas puedan aprender de toda cultura de la tierra, no importa el idioma, sea chino, árabe, lo que sea que tú hables, español, inglés, francés, portugués, lo que sea que tú hables, es necesario que todos aprendan en su propio idioma, en su propio lenguaje, que todos aprendan que es a una relación de intimidad que Jesucristo te está llamando a tener contigo. La enseñanza del fundamento correcto, los cuales pues las personas no han tenido la oportunidad de exponerse por la serie de adulterios que ha tenido la misma predicación de la palabra en nuestra contemporaneidad, pues no le ha dado la facultad a ellos de tomar decisiones y decir: voy a quebrantar lo que yo soy para convertirme en lo que Dios quiere que yo sea. Voy a quebrantar lo que yo hago para hacer lo que Jesús quiere que realmente yo viva. El estilo de vida que Dios creó para mí, voy a abrazarlo, voy a tomarlo. La demanda que el cielo me está haciendo en mi mente, en mi corazón, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de comportarme, en mi forma de relacionarme con los demás, en mi forma de esbozar o de vivir a través del testimonio, la palabra de Dios, el cumplimiento de los mandamientos. Voy a cambiar para que todo esto se vea. Las personas que me rodean lo vean. Las personas que caminan conmigo puedan vivirlo y puedan tener un testimonio de los cuales ellos puedan decir: quiero ser como tú. ¿Sí me doy a entender? Todo esto lo plantea Jesús en su discurso. Todo esto lo plantea Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Jesucristo nunca tuvo la intención de que este discurso se adulterase, sino que la verdad central fuera predicar a los hombres a los fines de que ellos tuvieran la oportunidad de tomar sus decisiones. No es una religión, people, es el llamado de Dios, es a una relación. Las religiones definitivamente dejarán de ser en la tierra. Why? Porque no son la respuesta de Dios a la necesidad del corazón del hombre.
Una, dos, y tampoco representan la alternativa del reino para poder entonces cumplir con el propósito divino, que todos los hombres sean salvos, que toda la tierra, que toda la raza humana pueda ser salvo. No nos vayamos más lejos. Para muchas personas pensar en este nivel de interpretación del mensaje correcto y de la instrucción del Maestro Jesucristo en su palabra desde que Él comenzó en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien. Arrepentimiento significa cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar, porque la perfecta voluntad de Dios ha llegado a los hombres. Y cuando Jesucristo, aún estando en medio del campamento judío, su discurso no era para los judíos, sino para la raza humana. El ministerio de Jesús, lo hemos dicho, nunca ha sido local, sino global. Por ende, es importante que podamos entender hasta dónde nosotros debemos calar en este aspecto relacional con Jesucristo. ¿Qué cosas debemos desinstalar de nuestra mente y nuestro corazón y de nuestro ser, que ha sido grabada con el paso de los tiempos por ejercicios aprendidos de generaciones pasadas o quizás presentes, en los cuales el mismo Señor Jesucristo no está marcando una evidencia en ti? La alternativa correcta de Dios, déjenme decirle algo, la alternativa correcta de Dios ha sido la predicación del Evangelio sin adulterio, número uno. Número dos, que los hombres aprendan, uno, los mandamientos, dos, comenzar a ponerlo en práctica. Eso sencillamente desata dos cosas en tu vida. Número uno, obediencia. Número dos, fidelidad. Ahora, la obediencia y la fidelidad, ¿qué desatan? Desata en ti entonces un estilo de vida en santificación, por lo cual entonces te conviertes no solamente en hijo, sino en heredero juntamente con Cristo de las cosas y los negocios celestiales. Básicamente estamos hablando de eslabones que van unidos unos con otros, basado en que, ¿qué es lo que Dios quiere que tú aprendas? Es necesario que los hombres entiendan cuál es la naturaleza de su vida. El hombre no existe para tener casa, el hombre no existe para tener carro, el hombre no existe para levantarse en la mañana a trabajar, a partirse el lomo para traer la comida en la casa. Pero que la Biblia dice que el que no trabaja, que no come, y que con el sudor de su frente se mantendrá. Eso todos lo sabemos. Pero no estoy hablando que Dios creó al hombre para eso. Si nos vamos en el huerto del Edén, el trabajo fue maldición o consecuencia de la desobediencia del hombre, no el propósito de la creación. Voy a hablar bien claro. ¿Sí me doy a entender? Voy a hablar bien claro. Repito de nuevo, el trabajo secular, el trabajo de las manos de los hombres, no fue creado como propósito de Dios para que el hombre labrase la tierra. Fue más bien como maldición que Dios desató sobre el hombre por cuanto desobedeció y se salió del principio y de la norma en que Dios lo estableció. Y me doy a entender. En otras palabras, el trabajo es un castigo, el trabajo es una maldición. Claro. Posteriormente, dado a este tipo de situaciones vividas en el huerto en Edén, pues se ha desatado un sistema en el cual pues los hombres han venido a vivir. ¿Qué pasa entonces ahora? Entonces se establece un mandamiento: el que no trabaja, que no coma. El apóstol Pablo dice: hay algunos ociosos entre vosotros, refiriéndose incluso a las personas que se estaban congregando, a las personas que habían aceptado a Jesucristo, o más bien el Evangelio, y se estaban reuniendo en grupos y solamente iban a comer, a compartir el pan y a recostarse de otros. Y le digo: veo que hay algunas personas incluso que han estado
dejando de trabajar, estando ociosos y queriendo comer el pan de los demás. Déjenme decirle, paren de hacer eso y sencillamente comiencen a trabajar con sus manos para que tengan que llevar a su mesa o que comer. Y así sucesivamente, pues cada uno sea responsable de sus propias cosas. Hoy en día nosotros tenemos este sistema creado, hoy nosotros tenemos esto, pero este no es el propósito por el cual Dios te llamó a hacerlo. Ahora bien, ¿Dios tiene una intervención sobrenatural en esto? Claro que sí, pero vamos a hablar entonces no más bien de las intervenciones sobrenaturales que Dios tiene basado en un sistema corrupto que hoy estamos viviendo por causa de la desobediencia. Vayamos más bien a recordar que nosotros estábamos viviendo antes de la caída, antes de la desobediencia, para entonces poder entrar. Ahí es donde entra Jesús, para entonces a través de Jesucristo, libro de Mateo capítulo 7 verso 13, yo soy la puerta, a través de Jesucristo poder entrar y nuevamente conectarnos al propósito original que el Padre desde siempre ha tenido para con los hombres. Tú eres un embajador de Jesucristo en la tierra. Si comienzas a caminar en obediencia a la palabra, pasas por el arrepentimiento, recibes a Cristo como tu Salvador personal, comienzas a caminar en los mandamientos y en el cumplimiento de la palabra, y por ende desarrollas una relación de intimidad con Dios. Eso te permite tu poder ejercitar tu corazón, uno, con la revelación de la palabra, sanando heridas, libertándote por dentro de cosas en las cuales tú estabas amañada, acostumbrado a hacer. Why? Por causa del deleite, por causa de la costumbre, por causa de los compañeros, por causa de la familia, por causa de los amigos, porque siempre lo has hecho. Es una cultura de vida que tenías antes, pero a través de Jesucristo la demanda es desintoxícate del pecado completamente, y tras la desintoxicación entran rudimentos establecidos en la palabra como mandamientos, los cuales ahora te van a permitir tú poder tener las herramientas necesarias para luchar con esos deseos desenfrenados de la carne, para trabajar con esas antiguas formas de pensar, con esas antiguo tipo de vocabulario que tenías, con aquellas actividades que practicabas frecuentemente, obviamente, los cuales te intoxicaban del pecado y no eran agradables a Dios, por cuanto promanaban precisamente de obras de la carne, de concupiscencia. Tras venir a Jesucristo estás aprendiendo, ok, hay un mandamiento que dice que no debo hacer, hay un mandamiento que dice que no debo destruir el templo del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con cigarrillos, todo lo que tiene que ver con drogas, todo lo que tiene que ver con alcohol, todo lo que tiene que ver con tipos de mutilaciones, o todo lo que tiene que ver con tatuajes o castigos para mi cuerpo, yo debo pararlo. Número uno. Número dos, viene ahora, tenías un tipo de cultura de vida, de infidelidades y eso, entonces ahora viene, ok, hay un mandamiento, el hombre sea de una sola, el marido sea de una sola mujer, la mujer sea de un solo marido, casto, piadoso. Entonces ya tú sabes que viene el mandamiento y dice, los fornicarios, los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Entonces ya tú sabes, ok, esta es mi esposa, tengo que ser fiel a ella, solamente puedo tener relaciones de intimidad con esta mujer con la que me casé. Ahora, en el caso de los novios, entonces todo eso son cambios que la persona está operando dentro de sí. ¿Sí me doy a entender? Son cambios que la persona, decisiones de vida que redundan para la eternidad, que puedes tomar ahora en el presente, que las personas deben, viéndose frente a la información correcta, deben tomar a los fines de poder cambiar, a los fines de poder transformar su estilo de vida a la forma en que Jesús le agrada. ¿Sí me voy a entender? De eso se trata, hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que sacrificaron la carne. Hijos de Dios son aquellos que están dispuestos a vivir en el espíritu y no en la carne. Eso significa no conforme al deseo del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, al deseo de Dios y a los mandamientos establecidos. Por ende, los novios, ok, tengo mi novia. Eso significa yo no le puedo poner la mano a esa joven, o no le puedo poner la mano a esa señora con la que estoy teniendo un compromiso, más no un matrimonio todavía. Yo estoy
estoy teniendo un compromiso de noviazgo para conocerla, no para usarla. Porque si entro en la forma conductual de los impíos, acostándose con personas, con parejas sin casarse, entonces significa que entraría yo en fornicación, y precisamente de eso me estoy cuidando. La Biblia dice: los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y ese no es mi negocio. Yo quiero heredar el reino de Dios, significa que debo de cambiar mi conducta. Si te presentándote más bien todo este panorama, son las cosas que Dios quiere que tú comiences a accionar en tu vida, decisiones que tienes que comenzar a accionar. Estoy hablando en relación al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, a los tatuajes, a las mutilaciones del cuerpo. Estoy hablando a las malas noches innecesarias. Estoy hablando a la exposición a un entretenimiento sano, no de pecado, no de violencia, no de sexualidad, no de palabras descompuestas. Estoy hablando de un tipo de escenario totalmente diferente. Podríamos decir, bueno, pues entonces tendríamos que salir del mundo. No, en el mundo Jesucristo, en medio de lo mismo que tú estás viviendo hoy, quizás en un grado de color diferente, pero en lo mismo que tú estás viviendo hoy, Jesucristo demostró santidad, perfección y honestidad y fidelidad y obediencia a Dios, y guardó los mandamientos, y no hubo pecado en él, también en medio de esa pudrición en la que él vivía 2000 años atrás. Quizás tenían colores diferentes las sociedades en las que él vivía, pero persistía el mismo perfil de corrupción, de pecado, de contaminación, de las cuales Jesucristo se hizo ausente de ello. Por ende, quiero darte la oportunidad a que tú puedas entrar en esa toma de decisiones que sacrificarán realmente por concepto de vida eterna, por concepto de tú comenzar a crear en lo eterno, en una relación de intimidad con Dios en el presente. Te quiero dar la oportunidad que tú puedas abrazarlo. Y estas cosas son las que te van a desafiar a ti, por encima de lo que tú hayas oído, por encima de todas las religiones que tú hayas visto en tu vida, por encima de lo que tú hayas pensado, por el testimonio o mal testimonio de fulano, mengano, sutanejo. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. No miremos a los hombres. Es tiempo de que tú comiences a mirar a Jesucristo, porque esta es la idea. Esto es lo que Jesucristo siempre tuvo en su corazón desde el principio. Él fue que dijo, listen people, oh my goodness. Jesús fue que dijo, puestos los ojos en mí. El apóstol Pablo dice, autor y consumador de la fe. Jesucristo dice, puestos los ojos en mí, véanme a mí. Yo soy el alfa, yo soy la omega. En mí, el que cree en mí será salvo. El que cree en mí no será avergonzado. El que confía en mí no lo voy a rechazar. El que a mí viene. Si me doy a entender, Jesucristo fue quien se planteó como el árbol de vida, como la respuesta a la necesidad de los hombres, como la verdad a quien hemos de seguir. De hecho, no nos vayamos más lejos. Jesús fue quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si alguien quiere venir al Padre, significa si alguien quiere cumplir el propósito original para el cual el Padre me envió, para reconciliarlos a ustedes con Él, si alguien quiere acercarse nuevamente al lugar de donde cayó, a lo divino, al reino de los cielos, y tener una relación nuevamente con Jehová, Dios de los ejércitos del Padre, venga a través de mí. Acépteme a mí como su Salvador personal, abandone su estilo de vida de pecado, aprenda cómo vivir en el cumplimiento de los mandamientos en tu diario vivir y cómo implementar la palabra como regla de vida de fe para ti. Y verás que podrás tener el acceso pleno y total de todo lo que Dios está pensando hacer en tu vida. Eso significa un hijo de Dios, liberto, sano, salvo, bendecido, prosperado en todo el amplio sistema de vida, en todo el amplio sentido de la palabra. Por ende, cuando nosotros nos tomamos la libertad de leer en el libro de Mateos capítulo 8, versículo 28 en adelante, encontramos esta historia pintoresca, y de aquí queremos resaltar solamente algunos versículos donde la palabra de Dios pues narra de este acontecimiento, y queremos leerlo de esta forma. Dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, estaban navegando, ¿no?, en el mar, y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que
Nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. 33. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados. 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron, diciendo que se fuera de sus contornos. Sal de nuestra ciudad, en otras palabras. Cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, es donde nosotros entramos en lo que hemos estado hablando. La oportunidad que Dios le dio a aquellos hombres manifestando un encuentro sobrenatural entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas, trayendo liberación a este hombre. Noten, estos eran padres de familia probablemente que abandonaron sus familias por la condición espiritual de esclavitud y presos en los que se encontraban, endemoniados completamente. Habían perdido el sentido, habían perdido la cordura, habían perdido el orden de sus vidas y estaban vagando entre los sepulcros. Dicen que lo ataban con cadenas, inclusive rompían las cadenas y atacaban a todo el mundo que pasaba en el camino. Eran bestias feroces, en otras palabras. Sin embargo, al encuentro con Jesús, Jesucristo no solo, esto es lo que estamos hablando aquí. Jesucristo, al llegar a ellos, a donde Jesucristo, noten, ellos vinieron a Jesús. Y este es el principio que hemos estado enseñando. Ellos tomaron la decisión de venir a Jesús. Noten, no fueron traídos por la decisión voluntaria de ellos de que, Jesús está aquí, déjame. No, los mismos endemoniados fueron atraídos bajo la autoridad del poder que había en Jesucristo en el presente. Entonces ellos vinieron a rendirse en sumisión a la autoridad espiritual que había llegado. Posteriormente, tras la liberación de los dos endemoniados gadarenos, trajo como consecuencia que no solamente fueron restaurados en libertad de ellos, como persona, sino también como individuos. Significa que volvieron a sus familias, significa que volvieron a sus trabajos, significa que volvieron a sus esposas, quizás a sus hijos. ¿Sí me doy a entender? La restauración total de eso que sucede es lo que está hablando. Ahora noten, los hombres viciados, y es ahí a donde vengo y digo, si las personas no han estado escuchando la verdad central del Evangelio de Jesucristo tal cual Él lo enseñó y no se está dando el testimonio correcto de cómo tener una relación genuina con el Señor basado en el cumplimiento de los mandamientos, entonces se tiende más bien a juzgar antes de valorar. Lo reitero de nuevo, si no se ha tenido la oportunidad de escuchar el fundamento correcto y de tener el testimonio correcto delante de tus ojos, sino que ha sido adulterado por un sinnúmero de cosas, se corre el riesgo de, en vez de valorar qué me están enseñando, quién está delante de mí, qué yo estoy escuchando, qué decisiones debo tomar, en vez de valorar, las personas por lo general tienden a condenar. Por ende, no nos vayamos más lejos. Noten lo que dice el pasaje bíblico final. Estamos hablando del verso 34. Dice, y toda la ciudad. No estoy hablando de una persona, people. Estamos hablando de toda una ciudad. Vamos a ilustrar una ciudad pequeña, 20,000 habitantes. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Noten, vinieron al encuentro igual que los gadarenos, pero no vinieron con una mente
correcta, no vinieron con una mente de justicia, no vinieron para aprender, no vinieron para comprobar realmente la verdad de lo que había ocurrido, sino vinieron a juzgar, por ende condenaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Apártate de nuestra ciudad. Te echamos fuera de aquí. No te queremos ver ni cerca de nuestras casas. No queremos escuchar lo que tienes que decir. Lo condenaron, por ende Jesús se apartó de ahí. Ellos siguieron bullidos en su vida de tinieblas, de pecados, como reos de juicio. Pasó totalmente diferente, si podemos, valga la aclaración en esto, y también podemos extendernos quizás 2 minutos más para presentar este ejemplo. En el libro de Marcos sucedió totalmente lo contrario. Noten, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, al terminar Jesús de hablar con la mujer samaritana, pasó lo mismo. Ella fue, entró a la ciudad y dio voz y dijo, tengo un profeta en el pozo que me ha dicho toda mi vida. Y ella empezó a hablar con la ciudad las cosas que Jesús le había dicho. Cuando salió la ciudad, dice, y vino la ciudad a Jesús, igual que los galarenos, pero con un pensamiento diferente. Y aquí quiero ponerte las dos balanzas. 2 ciudades, ambas por algo que Jesús hizo, salieron al encuentro de Jesucristo, pero vinieron con un corazón, con un pensamiento totalmente diferente. Unos divorciados de la verdad, de la justicia, del amor, y otros tratando de descubrir realmente qué es lo correcto y qué se esconde de verdad detrás de todo esto. Vamos a averiguar antes de juzgar. Cuando los samaritanos salieron, le dijimos, vemos a Jesucristo esperándolos a ellos. Cuando llega la multitud, ¿qué ocurre? Jesucristo comienza a hablar con ellos. Le interrumpen los samaritanos, las personas de la ciudad. Le interrumpen a Jesús y le dicen, ahora no solamente creemos en lo que la mujer ha dicho, sino que creemos en que tú eres el Cristo, por cuanto te hemos oído de tu propia boca las cosas que tú has dicho, las cosas extraordinarias. ¿Qué hicieron? Noten. Los galarenos votaron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos. Sin embargo, los samaritanos le dijeron, por favor, ven, quédate con nosotros y entra a nuestra ciudad y síguenos enseñando de estas grandes cosas. Y dice, y Jesús se quedó unos días con ellos. ¿Sí me doy a entender? ¡Qué lindo! De manera que esto es lo que Jesús quiere. Jesús quiere quedarse contigo. No seas como los galarenos hoy. Sé como los samaritanos. Toma la decisión de vida hoy. Esta es la verdad que Jesucristo trae a tu corazón. Él quiere tener una relación contigo y no que tú vivas una religión, sin importar lo que tú habías oído, escuchado, la escuela que habías tenido. Esto es para todo niño, adolescente, joven, adulto y anciano, de toda cultura, de toda nación y de toda lengua. Es necesario que tú establezcas una relación con Jesucristo, porque esto es lo que va a vivir el mundo. La gente está muy pendiente hoy a la tecnología, la gente está muy pendiente hoy a la economía, la gente está muy pendiente hoy al clima, a los huracanes, a los terremotos, la gente está muy pendiente hoy a la mala política administrativa de las naciones, la gente está muy pendiente hoy a las emigraciones, la gente está muy pendiente hoy a las guerras, la gente está muy pendiente hoy a estas cosas. Déjame decirte, es tiempo de que comiences a estar pendiente, es tiempo de que comiences a concentrarte en lo que es realmente importante. Lo que es realmente importante es lo que Dios está haciendo hoy. La revolución del Espíritu viene para cambiar el corazón de cada persona en la tierra, sin importar su edad. Por ende, es tiempo de que tú tomes una decisión, y la decisión que debes tomar es que Jesucristo forme parte de tu vida. Amén. Por ende, quiero darte la oportunidad en este momento tan interesante, basado en lo que has escuchado, pues tienes ahora las herramientas para tomar la decisión y posteriormente vivir tu propia experiencia. Es lo que siempre decimos. People, vivan, tengan la oportunidad de vivir su propia experiencia con Jesús. Aleluya. Y esto va a transformar no solamente a ti, sino también a los tuyos. Por ende, quiero invitarte a que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal y como tu Rey soberano. Tras esta oración que hagas conmigo, comprométete con Él, no conmigo, comprométete con Él, con Jesús. Y allí donde tú estás, sin importar la situación o el escenario que tú estés viviendo, cambios
extraordinarios comenzarás a vivir en tu presente, lo cual obviamente transformará y bendecirá en gran manera tu futuro. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me entrego a ti ahora y basada en la información quiero tener contigo una relación. Quiero vivir mi propia experiencia contigo. Por ende, perdonas mis pecados. Todo lo que he hecho que no ha sido agradable delante de ti, ¿sabes qué? Lo aparto de mí para que delante de mí no tengas de qué acusarme. Perdóname, límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación. En Cristo Jesús te acepto, Padre. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora te invitamos a dos cosas. Uno, comienzas a formar las filas para transformarte en una hija o en un hijo de Dios. Número uno. Y número dos, mantente en sintonía con este programa. Porque a los fines de que puedas seguir teniendo las herramientas para implementar el cumplimiento de los mandamientos en tu vida, en tu diario vivir. Así es que comunica este mensaje, envíaselos a otros por mensaje de texto y le sabes que ya tomé mi decisión de vida, es tiempo de que tú tomes la tuya. No es religión, es relación, es un tiempo de vivir una experiencia y una relación personal con Dios. Por ende, te invitamos a que continúes en contacto con tu programa. El Señor lo hizo y sea tu vocero del plan maravilloso que Dios tiene para ti hoy, aquí y ahora, en este tiempo y para con los tuyos. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima, en otra entrega de tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.